Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las novedades que han surgido en el día de hoy. Hay muchísimas noticias y sobre todo una clave que va a ser el principio de este vídeo. Pero te recuerdo que antes de comenzar tenemos todos los temas que vamos a tratar detallados en la descripción de este vídeo, por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, ahora sí vamos a arrancar y tenemos que dar comienzo por ese tema que os estoy diciendo que ha sido el más importante, que ha abierto todos los medios deportivos de Fórmula 1 en España. La Fórmula 1 viajará a Madrid en 2026. Sabemos que esto ha sido algo que se ha hablado muchísimo, ha habido muchos meses de rumores, de informes, de declaraciones de los protagonistas hablando acerca de esto, de Madrid intentando muy fuertemente acoger la Fórmula 1 en el momento en el que el contrato de Barcelona concluya, y efectivamente, según informa aquí un medio español que se llama El Mundo, Madrid será la sede de la Fórmula 1 a partir de 2026. Además, debería de ser un anuncio inminente y por fin, después de más de 40 años, exactamente 45 desde la última vez que se disputó un Gran Premio en Fórmula 1, que fue en 1981 en Madrid, hasta lo que sería 2026, tendrá lugar una carrera en la capital española, pero no será en el Jarama, sino que será en el IFEMA, como se venía rumoreando. Este es un proyecto que lleva desde 2021 siendo tratado, llevan desde 2021 intentándolo y finalmente se podrá hacer oficial próximamente. El Mundo ha podido desvelar además varios detalles impresionantes que debemos de comentaros, y el primero de ellos es que para este Gran Premio, en lugar de repetir errores del pasado, va a ser un Gran Premio que, pese a haber tenido el apoyo de los gobiernos regionales, se va a necesitar una organización completamente privada y además, sobre todo, una financiación completamente privada que se comprometa al 100% para, sobre todo, no repetir los errores de Valencia, donde se malgastó mucho dinero público. Eso no lo quieren hacer en Madrid, el gobierno apoya completamente el proyecto, pero no van a poner ese dinero, necesitan ese organizador completamente privado. Se asignará un promotor privado mediante un concurso que será realizado el próximo en los comienzos de 2024. Entonces tendríamos que tener muchos más detalles aún, incluso de los que ahora mismo ya se pueden llegar a saber, pero uno de ellos que se sabrán en ese principios de 2024 será el promotor, que además grandes multinacionales que ya son promotoras de otros grandes premios, como es en el caso de México o como es el caso del Gran Premio de Miami, ya se han ofrecido para ser los organizadores de este Gran Premio. Fijaros, organizadores de Miami que también quieren organizar este Gran Premio de España van muy por los tiros. En cuanto a la fecha, la Madrid volverá al calendario de la Fórmula 1 en 2026, sustituyendo al circuito de Barcelona-Cataluña, que tiene contrato para los dos próximos años, 2024 y 2025. La temporada siguiente, y con la llegada de los próximos monoplazas, entraría Madrid a la Fórmula 1. De esta forma se despediría el circuito de Barcelona-Cataluña después de 35 años ininterrumpidos que habría estado en la Fórmula 1, con los 2 años que todavía tienen de contrato. Aunque, por supuesto, se ha hablado mucho en el día de hoy sobre la posibilidad de que convivan en el calendario de la Fórmula 1, y esto es imposible. Esto ya os lo hemos contado en el canal, ya lo han dicho abiertamente en muchas ocasiones desde la Fórmula 1, que dos grandes premios en España no iba a ser posible. Pero hay una pequeña posibilidad que ha desvelado Marca de que si Barcelona-Cataluña cede, que ahora mismo solo quieren ser los únicos que alberguen el Gran Premio, si Cataluña cede, podría llegar a ser que tengamos alternancia, un año Madrid y otro año Barcelona, pero esto se debe de llegar a un acuerdo. Por ahora no es lo que parece que vaya a ocurrir, y en caso de que no ocurra, Madrid ya se va a anunciar un contrato de 10 años con la Fórmula 1, lo que haría que tengamos a la capital española en el calendario de la categoría hasta 2026. En cuanto al trazado, será una pista de 5 kilómetros. Ya se desveló un poco cómo iba a ser el trazado con una imagen que sacó el medio Relevo, que os estoy poniendo ahora mismo aquí en pantalla, y se supone que más o menos así será el trazado. Será un trazado de 5 kilómetros que girará a los alrededores de los pabellones del recinto del IFEMA, como ya todos sabíamos, cruzará por la M11 hacia Valdebebas, donde se rodará en paralelo a la ciudad deportiva del Real Madrid, y se correrá en el recinto donde ha estado ubicado durante varios años el festival Mad
cool, para finalmente regresar ya al IFEMA y volver a comenzar la vuelta. El impacto económico del evento para Madrid se estima en cerca de 500 millones de euros por año que alberguen un Gran Premio de Fórmula 1. 500 millones de euros durante 10 años. Y además se ha presupuestado la inversión de la pista porque hay ciertos aspectos que se van a construir cada año, es decir, que son ponerlos y quitarlos como un circuito urbano, pero hay otras partes que se van a mantener, por ser también semiurbano, pues hay algunas partes estáticas. Pues la inversión en la pista se ha estimado que estará en torno a los 100 millones de euros. Y la ubicación muy cercana al aeropuerto, ya sabemos que el IFEMA está al lado del aeropuerto de Madrid, además de el crecimiento que ha tenido la ciudad, ha sido lo que ha impulsado finalmente esta llegada de la Fórmula 1 a Madrid. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo con todo esto. Hay muchas críticas, por supuesto, también, porque hay gente que no quiere despedirse del circuito de Barcelona-Cataluña. Y yo esto, cuando hemos hablado de Madrid, de la posible llegada a la capital española, yo me mantengo en lo que siempre he hablado en estos últimos meses cuando ha sonado todo esto. Me alegro porque es mi ciudad, porque voy a tener la Fórmula 1 aquí, lo voy a poder ver en mi propia ciudad, aunque a lo mejor no puedo ir al circuito, porque claro, eso es algo que se está hablando ahora. Este va a ser un gran premio estilo con el que más se le ha relacionado es Miami, no Las Vegas, pero bueno, que es todo este tipo de circuitos, Las Vegas, Miami, Arabia Saudí, de estos tipos de circuitos que se han unido hace poco. Ahora hablamos del tipo de circuito, pero sobre todo en estilo de gran premio, pues van a querer la Fórmula 1 un gran premio muy voluminoso, un gran premio muy elegante, por así decirlo, y que por supuesto pues va a costar mucho dinero. Pero bueno, en ese sentido a mí me gusta porque llega a ser Madrid. Ya os he comentado también que a mí me gustaría, esto lo he comentado en muchas ocasiones, me gustaría la opción que ha dado Marca, es decir, yo ya lo dije hace bastante tiempo, del hecho de que, oye, se podría intentar mirar alternancia, un año Barcelona, otro año Madrid. Creo que a mí me gustaría muchísimo eso. Entiendo que Barcelona tampoco lo quiera, pero mejor que desaparecer del calendario es alternarte un año uno, un año otro, creo yo también. Y luego pues ha habido muchas críticas también, por supuesto, acerca del trazado, porque es otro circuito urbano, porque es otro circuito estilo lo que hemos visto recientemente de Las Vegas, pero también Miami. Circuitos que no calan, circuitos que están muy bien por todo lo que puedes montar alrededor, porque el espectáculo fuera ya solo del circuito es muy bueno, vas a estar muy cerca de Madrid, se pueden generar muchas cosas, hay imágenes impresionantes, como es el de Las Vegas pasando por la avenida principal, pero luego el espectáculo en pista no es tal. Y eso es totalmente así, pero es algo que la fórmula no está yendo hacia esa dirección, es algo que desgraciadamente nos lo vamos a tener que comer con patatas, por así decirlo. Así que bueno, esos son los datos acerca de esto. Hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que no quiere ver despedir circuito de Barcelona-Cataluña, y yo tampoco, porque creo que es un muy buen circuito, por lo menos, ya que no lo tenemos en el calendario, creo yo que habría que ir sí o sí ahí a los test, porque sí, de test es sin lugar a dudas el mejor circuito, porque tiene de todo, y sí que es verdad que las carreras en los últimos años pues no han sido las mejores, pero por lo menos en ese ámbito creo que sí que se podría seguir utilizando y dejar ya a un lado Bahrein, que Bahrein en cuanto a test no tiene sentido porque no es el mejor circuito, no es el más representativo. Barcelona en ese sentido estaba muy bien. Por supuesto, luego depende a qué circuito vayas, puede cambiar la cosa, pero al final en Barcelona podías probar de todo, curvas de velocidad alta, media, baja, velocidad punta, es decir, que para las pruebas de los equipos podía venir muy bien. Independientemente de ello, esa es toda la información que hay ahora mismo, el anuncio debería de ser inminente, comentaba El Mundo que esto se debió de haber anunciado el pasado jueves, pero ha habido un retraso, por lo que no se sabe con exactitud cuándo será, pero dicen que en los próximos, han dicho horas incluso, pero bueno, me extrañaría que se anuncie hoy, que en los próximos días o semanas a más tardar se debería de anunciar. Si el concurso del organizador se realiza a principios de 2024, lo lógico sería que esto se anuncie ya antes de que finalice el año. Así que vamos a pasar de tema y tenemos que hablar de otros temas bastante interesantes que también os habíamos comentado y que estaban en la descripción de este vídeo. Primero de todo tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha dado Pedro de la Rosa, unas palabras bastante interesantes en las cuales ha explicado al respecto sobre Fernando Alonso, sobre las virtudes que tiene, y estas palabras las ha dado en una revista que ha salido ahora mismo aquí en España de automóvil que se llama Alta Gama Coches. En esta revista ha estado dando pues las virtudes
virtudes y demás defectos de Fernando Alonso. Por lo tanto, Pedro de la Rosa destaca los puntos fuertes que tiene Fernando Alonso, sus virtudes. ¿Y qué virtudes ha destacado especialmente a Fernando Alonso? Sobre todo ha destacado que no falla, que es muy constante y que no se da nunca por vencido, aunque también sabe admitir cuando, si le pasa a un Red Bull, no puedes pelear con el Red Bull porque vas a perder tiempo. También dice que no necesita telemetría, que el resto se fijan en su telemetría, pero que él no necesita fijarse para aprender al respecto sobre hacer mejor una curva. Él lo va aprendiendo, por ejemplo, con el paso, no simplemente fijándose en esa telemetría. Y además, uno de sus puntos más fuertes, y que lo hemos visto mucho a lo largo del año, es el saber leer muy bien las carreras. Esos son 3 puntos que destaca mucho Pedro de la Rosa. También ha hablado al respecto sobre las clasificaciones, porque le preguntan si es una de sus mayores desventajas y lo que dice es que no. El punto de desventaja que mucha gente considera es porque lo que vemos en Q1 es lo que vemos en Q3 y el problema está en que la cosa es que Alonso va desde primeras fuerte, entonces hay gente que ves que va evolucionando y luego a Alonso le ves que el ritmo que había mostrado en Q1 ha sido lo que ha mostrado durante toda la clasificación. Si está para hacer la pole, desde la Q1 lo ves, pero si no está, pues en la Q1 quizá parece que está mejor porque el resto se están guardando cosas y Alonso no lo ha hecho, pero que ese no es el punto débil porque si no, tú miras la comparativa de clasificaciones con sus compañeros de equipo y os recomiendo que lo vayáis a hacer y veáis esta comparativa y veis claramente que desde luego no es un punto débil de Alonso porque siempre ha ganado a todos sus compañeros en cuanto a términos de clasificación. Así que esas son 2 cosas que comenta Pedro de la Rosa bastante interesantes en esta entrevista que ha dado, como digo, a alta gama coches y desde luego que sí que estoy de acuerdo en varias de las cosas que comenta, sobre todo en el término de clasificación, el término de si ese es su desventaja, ya os digo yo que no. Por supuesto, Alonso es aún mejor en carrera que en clasificación, pero eso no implica que en clasificación sea malo y simplemente lo podemos ver al final con las veces que ha conseguido hacer la pole y luego también la victoria, que al final también nos demuestra que es mejor en carrera, pero que también en clasificación es bueno y si hacemos esa comparativa también nos lo demuestra, claro. ¿Por qué 2012 tiene más victorias que poles? Pues porque ese coche no corría, pero es que luego Alonso, como es tan bueno luego en carreras, pues conseguía hacerlo funcionar. Ejemplo clarísimo, Valencia, ya que hablábamos de Valencia y demás, que en la comparativa con Madrid, Valencia 2012, quizás si no la mejor, una de las mejores carreras de Alonso y se fragua, entre otras cosas, porque Alonso tiene un ritmo de carrera espectacular, luego ocurren muchas cosas en aquel Gran Premio y tuvo una mala clasificación porque el coche no rendía. Pero es que clasificó, si no recuerdo mal, un 10º, ¿no? Y remonta hasta la victoria, clasifica por delante de Felipe Massa y él había clasificado un 10º. Para que veáis lo que me refiero, ¿no? Y en cuanto a las virtudes, al respecto sobre que no necesita esa telemetría para mejorar, el resto de pilotos incluso llega a decir que la usan para acercársele a él, pues bueno, eso también tiene cierta parte de razón, aunque sí que también Alonso utiliza esa telemetría, es también como el hecho de decir que no usa o no le gusta el simulador. No le gustará, pero al final lo usa y también al final acaba siendo positivo, por mucho que él mismo también dice en muchas ocasiones que a él no le gusta y esto sí que lo último que ahora voy a decir sí que creo que tiene razón, él dice en muchas ocasiones que los ingenieros confían más en el simulador de lo que deberían y ahí tiene toda la razón del mundo, por supuesto, pero es eso. Más allá de ahí, el no fallar, una batalla al cuerpo a cuerpo, dice, bueno, os voy a leer textualmente sus palabras, lo que dice es un piloto terriblemente fiable, en un cuerpo a cuerpo nunca se va a calentar y sabe aceptar que ha perdido una batalla. Eso es lo que comenta y es lo que os digo. Sabe perfectamente cuando no tiene un coche no merece la pena defenderse. Alonso podría defenderse y lo demostró muy bien en Hungría 2021. Al final te va a acabar pasando, pero te puedes defender durante varias vueltas, pero en esas vueltas que te defiendes pierdes tiempo. Entonces sabe perder una batalla, sabe cuando no es su lucha y también cuando sí que la es, no la pierde. Así que eso es lo que comenta Pedro de la Rosa y también lo último que dice es que sabe comunicar por radio todo lo que quiere cada fin de semana y leer mucho las carreras, que es lo que os digo, ya durante este año os lo hemos explicado en un sinfín de ocasiones. Vamos a pasar de tema
Y os tenemos que seguir hablando acerca de las renovaciones de los pilotos de Ferrari. Han salido varios entresijos de los motivos por los que Ferrari está teniendo esta estrategia de renovación. Os pongo un poco en contexto, por si acaso os recuerdo que a Leclerc le ofrecen un contrato de 5 años que se extendería hasta 2029, mientras que a Carlos, que exige 2 años de contrato, 2 años de renovación, solo le ofrecen un año. Ya os hemos hablado que es también el motivo por qué Ferrari está abierto a que en ese final de 2025, antes de 2026, fichar a otro piloto. Sobre todo, a quien tienen en mente es el mismo que tiene en mente tanto Mercedes como Red Bull. Lando Norris. Norris concluye su contrato en ese 2025, es una opción a fichar en ese año, por ese motivo no quieren estar atados en Ferrari a Carlos, por la posibilidad de llegada de Norris. Bueno, pues han sabido ciertos entresijos que aún más aún nos cuentan el por qué solo de Ferrari le ofrece este año según prensa italiana. Y la información que sale ahora mismo es que Leclerc tendría, aparte de ese contrato de 5 años, durante las dos primeras temporadas, es decir, tanto 2025 como 2026, tendría una opción, una cláusula de marcharse siempre y cuando Ferrari quede peor del tercer puesto en el Mundial de Constructores. Con eso en mente, si se puede marchar después de 2026, si han quedado peor de terceros del Mundial de Constructores, que es algo que puede pasar porque recordemos que en 2026 hay un cambio de reglamento y quizá puede fallar Ferrari, lo que quieren con esta renovación de solo un año y luego intentar fichar a Norris es conseguir amarrar a Lando, conseguir firmarlo para varios años, quizá firmarle para 5 años a partir de 2026 y si se les va a Leclerc, seguir teniendo a Norris. Ese es el motivo por el que en Ferrari solo ofrecen teóricamente un año de contrato a Carlos. Sigo pensando que es desprestigiarlo totalmente, como ya os hemos contado en muchas ocasiones, y toda esta información además nos la va a contar mejor Pedro Fermín Flores, que lo estuvo contando en su día de ayer en su programa de directo, así que lo he recogido para que lo tengáis. Es un vídeo donde explica de por sí las ofertas que le han dado a ambos y también explica lo que os estoy comentando. Pues lo que en estos momentos está encima de la mesa es una renovación que parece estar realmente casi cerrada al 100% con Charles Leclerc. Charles ha solicitado una cláusula de salida de Ferrari similar a la que tenía en este contrato. Sabéis que los contratos de Carlos y de Charles se acaba el próximo año, a finales del próximo año acaban los contratos. Sabéis que Charles siempre, y aquí lo hemos comentado, tenía una cláusula por la cual si Ferrari no estaba a la altura, si quedaba durante su presencia en el equipo por detrás del tercer clasificado en el Mundial de Constructores, él podría tener la opción de irse del equipo italiano. Bien, esa cláusula la ha vuelto a colocar en un contrato en el que en principio todos apuntan a que va a acabar en el año 2029. Un contrato que, como digo, empezará en el 25 y acabaría en el 29. Bien, la cláusula de Charles Leclerc para ese nuevo contrato, para esa ampliación, en principio hasta el año 2029, estaría situada a finales del año 2026. Charles ha dicho que quiere estar 25 y 26 al completo luchando con Ferrari, al igual que el próximo 24, por conseguir el mayor número de triunfos y ser él incluso, si es posible, campeón del mundo de pilotos. Pero en caso de que no sea así, de que los objetivos no se cumplan, Charles se ha guardado ese as bajo la manga, ¿de acuerdo? Para finales del 26 quedar libre. Poder irse de Ferrari a pesar de tener todavía 27, 28 y tal vez 29 contrato con la escudería de Maranello. Cláusula que pondría, como digo, en marcha el 31 de diciembre del año 2026. Eso por lo que hace referencia a Leclerc. Se habla también de que le van a doblar el sueldo, de que de los 25 millones de euros puede llegar a cobrar 50 por año. Bueno, eso ya es otra cosa que explicaremos con más calma realmente cuando todo salga a la luz, porque ahora es especular. Y es lo que no hacemos aquí. Aquí nunca especulamos ni nos vendemos humo. La información que os estamos dando es información contrastada, veraz, trabajada con compañeros en Italia y la cláusula existe, igual que ha existido durante este contrato que acaba en el 24. Bien,
¿Y qué pasa con Carlos Sainz? ¿Qué sucede con Carlos? Bien, Carlos quiere 2 años de contrato. Ferrari en principio no está por la labor de darle 2 años, sería 2025 y 2026, con lo cual estaríamos en una similitud con el caso de Leclerc, a pesar de que Leclerc tiene hasta 29, para quedar libre en el 27. Bien, Carlos quiere 2 años más, 25 y 26, pero en Ferrari parece que le han puesto encima de la mesa una contraoferta. Una contraoferta con 2 opciones. La primera de ellas es un solo año, es decir, única y exclusivamente 2025. Y otra opción sería un año más uno adicional en caso de llegar a un acuerdo ambas partes. Pero la apuesta inicial de Maranello es darle solo el año 2025 a Carlos. Carlos querría 2 años hasta el 26 incluido, pero en Ferrari estarían por solo una temporada, o como mucho una más una, ¿de acuerdo? Una más una. Bien, ese es el problema. La desigualdad de criterio, la desigualdad de intención a la hora de mantener a uno y otro piloto. Es algo que ya ha puesto de evidencia cuáles son las preferencias, que ya sabíamos por supuesto, dentro de Ferrari para mantener una hegemonía o para mantener una estabilidad en la escudería. ¿Por qué quieren darle un año a Carlos Sainz? Porque Ferrari, John Elkann, ha entrado en la pugna por conseguir un piloto que todos se disputan. Un piloto del que hemos hablado siempre, un piloto que ha sonado para Mercedes, un piloto que desean en Red Bull y un piloto que ahora también desean en Ferrari, Lando Norris. Lando Norris acaba contrato a finales del año 2025. Acaba su acuerdo con McLaren. Sabéis que en Red Bull siempre han dicho que se equivocó Lando por firmar a tan largo plazo, que debía haber acabado antes, el 24 tal vez. Y Max quiere a Lando en el equipo con él si Max también continúa. Ojo, porque hay muchas cosas que pueden pasar en los próximos 2 años. Antes del 26 pueden haber muchísimos cambios. Bien, pues la opción de Norris ahora también se abre dentro de Ferrari, con lo cual tenemos un lío importante. Y en los próximos días, semanas, tenemos que conocer cuál va a ser el resultado de esta historia. Es decir, si al final se firma el acuerdo con Charles Leclerc hasta el 29, si Carlos renueva por 2 temporadas, si es por una. El anuncio está previsto que sea antes de acabar el año, siempre y cuando se cierre el acuerdo con los dos. Parece que con Leclerc está muy adelantado, con Carlos también, pero hay ese matiz de 1 año o 2 que todavía están discutiendo. En cuanto exista fumata blanca en Maranello, van a lanzar públicamente el acuerdo. Y eso va a estabilizar otros equipos que están pendientes de qué va a suceder con el futuro, especialmente de Carlos, no tanto de Charles, de Carlos, y ya sabéis a qué equipo me refiero. Alguien que por el momento piensa en Bottas como alternativa para sus inicios, si Carlos no pudiera llegar hasta el 27 con ellos. Que sigo diciendo, entiendo perfectamente la renovación de 5 años a Leclerc, pero luego no entiendo también, en este sentido además, que sigan diciendo que no tienen preferencia por un piloto, si está bastante claro que tienen preferencia por un piloto, pero que es peor ocultarlo incluso que decirlo. Más allá de ahí, y como último tema que tenemos que tratar en este vídeo y finalizamos, os tenemos que contar la crítica desmesurada que ha dado Alexander Albon a Sergio Pérez. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, pues ha participado en el podcast High Performance, que en los últimos meses han llevado a varios pilotos de Fórmula 1, incluidos Fernando Alonso, y ahora ha ido el piloto de Williams. Y lo que ha hablado al respecto es acerca de su propio rendimiento en Red Bull y lo ha comparado con su sustituto, con quien llegó después de él, que fue Sergio Pérez. Sobre todo en ese primer año, sobre todo en 2021, comenta que él veía el rendimiento que estaba teniendo Checo y le fastidiaba mucho porque realmente el rendimiento no estaba siendo mejor que el que había demostrado él.
¿Por qué dice esto? Dice que, bueno, en 2020 Verstappen clasificaba tercero, cuarto o quinto, mientras que él clasificaba un décimo o decimosegundo, pero que la diferencia en cuanto a tiempo de entre los dos pilotos era la misma o inferior que la que clasificaban la diferencia entre Sergio Pérez y Max Verstappen en 2021, donde Verstappen clasificaba siempre primero o segundo, disputándose las poles frente a Lewis Hamilton, mientras que Checo clasificaba cuarto, alguna ocasión escasa clasificó tercero y sobre todo solía clasificar incluso más abajo. Y luego que los rendimientos después, en los años venideros, no han sido muchos mejores de Sergio Pérez que lo que había hecho Alexander Albon. Esto es lo que comenta el piloto anglo-tailandés, que bueno, Sinceramente vamos a deciros incluso los datos, pero antes de esto os vamos a leer las palabras que ha dado el ex piloto de Red Bull, porque ya ni siquiera es piloto de Red Bull, cedido, porque en su primer año en Williams lo fue, pero a partir del segundo ya no lo ha sido, ya ha dejado de formar parte de Red Bull. Lo que dice Alexander Albon es lo siguiente: Max se clasifica tercero o cuarto, a veces incluso quinto, y por lo general terminaba las carreras en tercera o cuarta posición, y yo estaría quizá a 3-4 décimas de él en algunas carreras, pero eso me ponía en el decimosegundo o un décimo puesto, y las críticas eran desastrosas. Pero al año siguiente, me siento incómodo al decir esto, el coche estaba primero o segundo en casi todas las carreras con Max, Luis y Max lucharon por el título, y Checo estaba cuarto, tercero o quinto, pero la brecha con Max eran más de esas 3 o 4 décimas que tenía diferencia conmigo, en la mayoría de los casos, más grande de lo que era cuando yo compartía equipo con Max. La gente no debería de calificarlo tanto como un año malo, refiriéndose a su 2020. Aún así, en retrospectiva, lo hice mejor que el compañero de equipo que tiene actualmente y el compañero de equipo que tenía antes que yo, en este sentido, refiriéndose a Gasly. Albon ha sido uno de los mejores pilotos de esta temporada, sin lugar a dudas. Luego Albon, además, justo a continuación de esto, explica lo complicado que es cambiar de AlphaTauri a Red Bull y sobre todo tengamos también en cuenta que Albon lo hizo en su primer año, o sea, en mitad de su primer año le subieron a Red Bull para sustituir a Gasly y luego ya tuvo toda la temporada 2020. Pero bueno, que tampoco ha sido espectacular. Independientemente, sí que en cuanto a números, si nos fijamos solamente en los números, sí que es verdad que no hay mucha diferencia frente a Checo. Yo os dejo los números y ya vosotros opinéis lo que queráis. En el caso de 2020 no vamos a coger 2019 porque vamos a compararlo en cuanto a números. Luego os cuento también algunos resultados y demás. Pero en cuanto a números no podemos coger 2019 porque Albon solo tuvo medio año con el Red Bull. No sería justo hacer la comparativa. Así que para 2020, año ya completo de Alexander Albon, Verstappen queda tercero en el campeonato, casi luchando por ser segundo, mientras que Albon queda séptimo, por detrás de Checo, que quedó cuarto, por detrás de Carlos, por detrás de Ricciardo y ya en séptima posición. Verstappen consigue 214 puntos frente a los 105 que logró Albon. Es decir, Verstappen sacó más del doble de puntos que consiguió el piloto anglo-tailandés. Nos vamos a 2021. Primer año de Checo Pérez en el equipo, Verstappen gana el título con 395,5 puntos frente a Checo Pérez, que quedó cuarto por detrás de su compañero y de los dos Mercedes, consiguiendo 190 puntos. Igual que con Alexander Albon, más del doble de los puntos que logró el piloto mexicano. 2022, nuevo título de Max Verstappen, primero con 454 puntos frente a Checo Pérez, que quedó tercero, un escalón por encima, consiguiendo 305 puntos. Aquí no es más del doble de puntos, simplemente es un 1,5 más de lo que consiguió Checo Pérez, que obviamente, pues habiendo ganado Verstappen el título, tiene que ser superior, y en 2023 Verstappen vuelve a ganar el título, 575 puntos frente a Checo Pérez, que logra menos puntos que en 2022. Se quedó con 285 puntos, más del doble nuevamente, y siendo la mayor diferencia histórica de puntos entre el primer y segundo piloto. Hay que decir, bueno, por ejemplo, Alexander Albon consigue un par de podios en ese 2020, pero realmente consigue un par de podios en ese 2020 y los podios que consigue depende siempre de que Verstappen abandonase, fueron siempre cuando Verstappen no acabó la carrera, que consiguió más puntos Checo que él, más podios Checo que él, incluso Ricciardo, si no recuerdo mal.
con el mismo monoplaza. Con un monoplaza con el que Mercedes era infinitamente superior, pero que Verstappen incluso compite frente a Bottas. Quiero decir que no estaban lejos de Mercedes. No era la diferencia de Mercedes contra Red Bull como la que es hoy entre Red Bull y Mercedes, por ejemplo. No era esa misma diferencia, era incluso un pelín más cerca. Tampoco demasiado, pero sí que un pelín más cerca. Y Albon quedó séptimo. Sí que es verdad que en esa comparativa de cuántos puntos ha logrado es eso. Solo en cuanto a 2020, la diferencia de puntos entre 2020, 21 y 23 no es elevada. Quiero decir que al final han estado más o menos ahí. Pero yo creo que solamente con ese 2022, que no es tan malo de Checo como el que es el 2020 de Albon, creo que sí que ha sido mejor Checo. Independientemente de ellos, 2023 ha sido un año bastante malo de Checo, ya lo hemos contado en el canal, y 2021 fue por toda esa adaptación y un coche que era claramente hecho a diseño de Verstappen. Así que bueno, ya depende de cómo quieras compararlo igualmente. Checo Pérez también ha logrado más podios, también ha tenido mejor monoplaza, por supuesto, ha logrado victorias, algo que Albon no lo consiguió, y ha logrado poles. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado comentando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y déjame en los comentarios tu impresión sobre Madrid. Pero sobre todo, dale un like a este vídeo porque nos vas a apoyar muchísimo. YouTube está premiando mucho los me gusta, por lo que apreciamos mucho si dejas tu mano arriba. Así que habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.